106.5 FM también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirles que se suscriban a aquellos que no nos ven y no lo han hecho y que comenten por ahí de acuerdo o no de acuerdo. Nosotros le contestamos, ya vieron, los que vieron el segmento anterior, vieron que damos respuesta a las inquietudes y si pueden o quieren, sugieran los temas que nosotros con muchísimo gusto trataremos de complacerlo por aquí. Tenemos a Werner, a nuestro colaborador fijo, socio, miembro de este equipo. Miembro de este equipo. Ah, ¿te gustó hoy que no dije invitado? Me gustó. Ah. Me gustó. Bienvenido, Werner, a tu programa tuyo. Buenos tu días, propiedad. apreciados amigos. Luis Polanco, ese analista, ¿verdad? Mi querido Y amigo. felicitarte por el Día del Padre que es mañana. También. Y a ustedes también. Bueno. Y a usted, mi querido José Almanza. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a ver qué nos trae Werner para hablar. Bueno, historia. hoy vamos a variar un poco el tema, ¿verdad? Sí. Hoy, dado que ha estado en la palestra pública este tema de el Código Penal, el Código Laboral, la Ley de Alquileres y una serie de leyes de suma importancia para el país, consideramos que es adecuado que hablemos un poquito del procedimiento legislativo. Claro. Este tema de que va y viene, que un artículo, que cómo se hace, cómo se presenta, cómo se discute. Y sobre todo eso que yo oigo que se repite como un mantra aquí, que aprueban sin leer. Sí, exacto. ¿Entiendes? Óyeme, yo sé que no es así. No, porque no se puede, porque hay un equipo No, también. o sea, vamos a Alguien decirle a lo la tiene que gente leer. cuánta gente lee un proyecto Sí, exacto. antes de que se conozca y se apruebe. Porque la gente se confunde mucho. Aprueban sin ¿cómo es? Exonerar la formalidad de lectura. Ajá. Es que creen que no lo ha leído. Sí. Al contrario, eso lo han leído más de 200 veces. Claro, Ahí. es un procedimiento para ahorrar tiempo. Claro. En el procedimiento. De no tener que leerlo en voces en la sesión, sino porque ya se ha leído y ya el que le va a hacer una objeción a un proyecto o va a plantear un punto, ya es porque lo ha leído. Claro. Es porque lo ha leído. Sí, y se lee por obligación en Tiene pleno. que leer. Claro. Pero una sola vez. Claro. Por obligación, por lo menos una sola vez. Así una es. segunda vez. Bueno, y hay otro tema que aunque sea tangencialmente podemos tratarlo, y es que julio es un mes interesante desde el punto de vista histórico. No para hacer dominicano. memes, nada más. Sí, porque No, De Julio sí. Iglesias. Julio Iglesias. Ah, de Julio Iglesias. Los memes de Julio Iglesias, sí. Porque a veces pasa por debajo de la mesa que el 16 de julio se fundó la Trinitaria. Ah, mira qué Ah, interesante. Y que también... Esos son de los datos que uno no tiene en la Sí, cabeza. Tiene el 27, el 21, el 22, el 26. Independientemente Porque no es día de que- fiesta. No es día de No es día de Sí. fiesta. Ah, pero hay que ponerlo día de fiesta. Independientemente de que la Trinitaria, pues desde el punto de vista histórico, podemos hablar un poco de ella. Realmente es posible que no tenga la trascendencia que se le ha dado desde el punto de vista histórico, pero es indudable que es un principio de organización en donde se debatieron bases formativas, ¿verdad? Y institucionales del Estado dominicano. En esas ideas de los jóvenes, de esos jóvenes de la época, por allá, por un 16 de julio de 1838. Mira, y Cosa esa estructura novedosa de tres personas y cada uno buscar tres, esa estructura, ¿había antecedentes de este tipo de organizaciones? realmente no. Sí habían, sí. Siempre han existido como estructuras separadas en estos grupos organizacionales, pero realmente fue no una innovación, tal vez una reestructuración. Genial, porque Genial. cada persona nada más conocía a dos más. Entre ellos no interactuaban. No interactuaban. No, o sea, entre Eran células. células, exacto. Pero hay que decir que... Porque recuerden que un trinitario era un terrorista. Sí, en En ese momento. Sí, Entonces claro. tenía que actuar como una célula. Así es, así es. En ese momento era un terrorista. Sí. Bueno, alrededor de la Trinitaria hay toda una historia. Yo preferiría hablar de ella como
diríamos, la organización de un grupo en donde se comenzaron a pensar, como dije al principio, las bases institucionales del Estado. Esas ideas formativas, ¿verdad?, en las que participaron en esta reunión aquella noche, porque la reunión sí se dio. Se daban reuniones de la Trinitaria, ¿verdad? Sí. Y después también existía la filantrópica. Eso fue... que otra cosa. Eso fue después. Yo tengo mis dudas con estos grupos, porque es como, diríamos, si la filantrópica y la dramática, que eran sociedades de teatro, pues expresaban, asumiendo, ¿verdad?, obras teatrales europeas, la crítica a la oposición y la oposición al régimen. Pero es como si los haitianos que estaban ahí, o los prohaitianos que estaban ahí, no escucharan nada. Solamente los dominicanos. O sea, parece un poquitito fuera de lugar esa comprensión. Pero indudablemente que, pues les repito, las bases, esas ideas formativas entre esos jóvenes que luego fueron los que dirigieron el Estado o los que dirigieron los inicios del Estado, se reunieron esa noche. La idea de los 9 miembros, y hay que decirlo, no es una idea acabada. En realidad, esta idea de los 9 miembros primarios que nosotros conocemos fue una creación de Betilio Alfao Durán. No era que se registra exactamente los 9, porque la Trinitaria nosotros las conocemos. Pero el juramento sí existió, así como lo conocemos. Hubo un juramento, lo que no sabemos si fue como está. Pero sí, la razón del que hubo el juramento es, primero hay que recordar que era una sociedad secreta, como dijo mi hermano Eliseo, era un grupo de terroristas. Entonces era una sociedad secreta integrado por jóvenes, ¿verdad?, de la época, y que no nos malinterprete con el terrorismo, terrorista para los haitianos. Claro, para el régimen, porque ellos era tumbado régimen. A un régimen. Entonces, conocemos la existencia de este grupo, primero por una carta de Duarte del 1864, y segundo, se tenía noción de la creación de este grupo, pero se afirmó o se concretizó el criterio de que existía en los días en que se comenzó a formar y a formalizar la identidad patriótica dominicana. Para que el pueblo que nos escucha sepa, nosotros no teníamos padre de la patria hasta 1894. El padre de la patria es el resultado de discusiones. Para reconocer un padre de la patria. Y no era Duarte el que estaba a la cabeza, era Santana. Claro, Santana era Luperón en algún momento fue también, ¿o no? No, porque mientras Luperón estuvo en vida, no tuvo ese arraigo que tuvo posterior, principalmente en esa etapa tan convulsa. Estamos hablando... Tú sabes que aquí las dos formas de ser bueno, Mauricio no aspiraba a nada. Sí. No era que no tenía impronta, sino la misma. El que tenía espada era el mejor de todos. Sí, claro, el que tenía el bate en la mano. Incluso en Navarijo, Moscoso dice que hasta que no se le cogió a García y a Tejera con los trinitarios y los padres de la patria y Duarte, nadie sabía de ellos. Y en cierto modo la historia dominicana está ahí, los documentos están ahí. Entonces, comenzamos a conocer de la existencia de la Trinitaria en 2 cartas que se escriben a petición, que fue una carta de Félix María Ruiz, que vivía en ese momento en Venezuela, creo que en Coro, y una que se le solicitó a José María Serra, que sí estuvo muy cerca de Duarte, que vivía en Puerto Rico. Estamos hablando de 1889. O sea, estamos hablando ya de hombres seniles, longevos, muy mayores. 40 años después. Y que coinciden en la existencia del grupo, pero no coinciden en los integrantes ni coinciden en el juramento. Entonces, sabemos que existió el grupo por esas razones. Sabemos que hubo un juramento, pero no sabemos si fue exactamente lo que se dice. Lo que significa que lo conocemos hoy como juramento es una construcción de los historiadores, igual que los primeros 9. Ni sabemos ni si se hizo el juramento realmente. Bueno, sí se hizo porque ellos dos lo afirman. Afirma que se juró algo. Entonces, lo que no se sabe qué fue. Y obviamente no lo juraron todos al mismo tiempo porque no se juntaban. No se juntaban. ¿Entiendes? Los primeros 9 sí. Lo que pasa es que no coinciden los primeros 9. Y es obvio. Habían pasado. No sabemos. Dígame. ¿Quiénes fueron? No lo sabemos específicamente. Con precisión no, porque cada uno dio su versión.
y algunos coincidían y otros no. Entonces, ahora, eso nos te enseña, porque la historia se construye de esa manera. O sea, Claro. si hay más coincidencias sobre un hecho, sabemos que el hecho ocurrió, ahora no cómo ocurrió. Usted estuvo ahí y dice que los otros 8 eran tal y tal, y el otro que también estuvo ahí y eran 8 diferentes, pues hay problemas. Hay problemas. Sí, sí. Ahora, lo que sí tenemos la seguridad de que sí hubo un acto, sí hubo un hecho. Lo que no sabemos es tal vez cómo ocurrió, con los detalles, porque son diferentes. Incluso el propio nombre, si es trinitaria o la trinitaria. Uno dice que es la trinitaria, otro dice trinitaria. Duarte no le llama por su nombre, Duarte le llama a la sociedad que fundamos. Pero independientemente de todo esto, a nosotros nos gusta mucho ir a los detalles. Y yo, como historiador, eso, cuando encuentro tantas diatribas, no le hago caso. Lo que prefiero es decir que este es el principio de esa concreción de una idea. No importa quiénes fueron, cómo fueron. Ni cómo se llamaban. No importa. La narrativa es importante. No, porque tú sabes que el relato, que la narrativa es lo completo, tiene que tener sus adjetivos. No, y tiene que ser un relato fundacional como ese, tiene que tener connotaciones heroicas, positivas. Y eso es lo que se trató de hacer. Claro. Adverbios y adjetivos. Exactamente. Necesariamente, y desde el punto de vista de lo que es la historia estatista, como se le denomina, la historia constructiva del Estado, necesitamos a esos héroes, a esos personajes, y a esos, diríamos, procesos que son los que nos dan la identidad, aunque a veces no sean ciertos completamente, pero son los que ayudan a formar la patria. Porque es que no es ciencia lo que se está haciendo, no es construyendo un relato nacional. Exacto. O sea, eso tiene que apelarse a las fuerzas sobrenaturales, tiene que apelarse a Dios, tiene que apelarse a todo lo positivo en el mundo. La historia de la humanidad está llena de eso. Claro, totalmente. Todas partes, pero vean acá, naciones poderosísimas como Estados Unidos tienen un relato fundacional perfecto. A propósito, leía en la BBC en días pasados que los relatos fundacionales de Rusia tiene el suyo también. Sí, y eso sí sucede aquí. Los relatos fundacionales de los Estados Unidos no tienen ninguna narrativa dramática y de asesinato y de nada. No. Todo heroicidad. Ahora, la guerra de secesión. Y si mataron a alguien fue algún inglés. Algún inglés. Igual que nosotros. Nosotros tuvimos una guerra en la que peleábamos con robots porque no murieron dominicanos. No. Según los partes de guerra. No, nadie. Entonces, obviamente que nosotros mandábamos drones y los haitianos venían con cuerpos. Sí, y no sabían pelear. Y no sabían pelear. Imagínate una película. Porque 5 le ganaban a 200, algo imposible. Es imposible. Sí. Y otras razones fueron. No, porque en los 5 mataban 10 y los otros 190 salían corriendo. Eso era así. Es como la película de la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. Los soldados alemanes eran brutos, todos. Sí, todos eran brutos. Sí. Y todas las balas norteamericanas eran certeras. Exactamente, no fallaban un tiro. Y sí, así es, no fallaban los indios, y se mata indio. Y salvaron a la humanidad. Claro. O sea, no cometieron un solo acto, diríamos, contrario al derecho de gentes. Hay situaciones muy particulares, por ejemplo, que me ha llamado la atención mucho la capacidad de los vaqueros en la película. Sí. Tú estás en una cantina bebiendo, se entran a trompar y a tiro, sale todo el mundo huyendo y cada uno se monta en su caballo. Sí. Hay 7 caballos negros, se montan en el del. Todo el mundo sabe cuál es. Sí, 7 caballos negros ensillados, todos amarrados en fila, y sale cada uno se monta en el del. En el del. Sí, peleando, ¿eh? Sí. Y los revólveres... No agarran el ajeno. No, tú nunca has visto, se me acabaron la bala de revólver, déjame recargar. No, eso es tiro. ¿Y te has visto las películas de extraterrestres? Siempre son malos los extraterrestres. Exactamente, así es. No, entonces el 40% de la película es descubriendo cómo matarlo. Sí, exacto. Sí, porque siempre al final que lo descubren. Es el agua que lo mata. Entonces ahí todo el mundo va y lo llevan al agua y lo matan. Lo importante de los relatos fundacionales, o sea, son importantes los relatos fundacionales y sirven para la cohesión de los grupos y territorios. Eso incluye los signos, claro. Eso incluye los relatos individualizados, Juana Saltitopa. Sí. Por ejemplo, en este momento Juana Saltitopa iba y buscaba
un garrafón de agua para enfriar, que le echaba a los cañones. Sí, porque se necesitaba Juana Saltitopa como Juana de Arco. Claro, una heroína. Sí, claro. Todas las heroínas europeas que asistían en la guerra. Y obviamente no fue así, porque para cargar un garrafón de agua de la tina al Torreón donde estaba, era difícil. Sí, eso era casi imposible. No, y además tú tienes que asignarle a cada rol, porque no la ponen como artillera, sino que carga agua. Carga agua. Pero la mentalidad de claro, ese igual que Concesión Bona, Concesión Bona, María Trinidad Sánchez, lo que preparan las mujeres que hacían cartuchos y cosas. Sí, pero que le den un rol secundario, ¿tú entiendes? Pero para que nuestros oyentes entiendan, ¿cuándo nacieron los padres de la patria? Es decir, ¿cuándo se institucionalizó el concepto de los tres padres de la patria? Una respuesta directa. En 1894. 1894. Y fue por 50 ley. años después. Fue por una resolución del Congreso. El Congreso. Y fue resultado de toda una... ¿Un estudio histórico? No, eso fue, diríamos, bueno, ya se venían haciendo los estudios históricos, pero fue resultado de muchas diferencias y opiniones. ¿Por qué tres y por qué y con qué criterio? O sea, lo de Duarte. Fue una negociación. Perfecto. El presidente del Congreso era hijo de Sánchez. Y había que poner Sánchez tenía que ir. O lo ponen a él. Pone a papá o no apruebo nada. No apruebo. Sí, increíble. ¿Y a Mella cómo? Mella fue como una especie de consenso. O sea, de equilibrio. O sea, está eso porque negociarlo en este país. Sí, todo eso. Sí, todo. Sí. El único que no se negoció fue Duarte. Y era porque Duarte, y fue es particularmente interesante, se parece un poco a Martí. Aunque Martí murió en combate, pero acá se acude para poder sostener al intelecto. Sí, porque es que la política dominicana de nuestros héroes nacionales estaba tan cargada de elementos negativos que no alcanzaban un padre de la patria con pulcro como se quería mostrar. Y Duarte, que no tenía, todavía no tiene cola. Y obviamente hay gente que sí que ha tratado en estos últimos meses y años de dilgarlo. Bueno, que no tiene ninguna porque que no estuvo aquí. Sí. O sea, no sabe nada. El padre de la patria ideal porque no sabe nada. Claro. No participó, no discutió, no peleó. Andrés L. Mateo dice que él no existe en el mundo una patria que sustente su nacionalidad en alguien tan endeble, porque realmente usted dice, ¿qué hizo? Y no sabe. No sabe. La concreción de la idea. Digo, además de la idea, del concepto, de ser el primero que expresa el concepto, además de eso, yo no la idea del dominicano no veo grandes surgió cosas. De Juan Pablo Duarte. Claro que no. No. Está demostrado que los principios de nuestro proceso de creación de una república data de 1808, cuando se produce la reconquista y lo expresa el propio Sánchez Ramírez en su diario, que los que se le opusieron, los sureños, Cristóbal Huber y otros más, querían una independencia. Y luego, en el 1822, obviamente, Núñez de Clase crea una independencia. Los dominicanos desde hacía tiempo estábamos en eso. Mi último ensayo, Movimiento Revolucionario de Fermín Núñez, demuestra cómo se estaban organizando en 1816 procesos libertarios republicanos en el país. O sea, pensar que nosotros vivíamos en una selva en Borneo y que de repente llegaron los descubridores y nos enseñaron qué era el fuego, que Duarte trajo aquí la idea. No, los dominicanos sabían muy bien lo que era independencia y lo que era y el término identidad. Dominicano se manejaba. No, pero desde hacía siglos. Nosotros nos autorreconocíamos como dominicanos. Claro que sí. Y no por los dominicos, como se dice. No. Es el gentilicio del ser de Santo Domingo. Santo Domingo. Del ser de Santo Domingo. Creo que hemos hablado un poco más de lo que de la trinitaria. Sí, pero interesante todos esos datos, porque tenemos que saber dónde estamos parados, históricamente. Y no desmerita, No, claro que no. No desmerita. Claro que no. Pero las cosas hay que decirlas como son. Y un punto final, allá para terminar el tema de la trinitaria, si me lo permite.
Los historiadores se han encargado de proyectar un poco más allá del 1838 la presencia y le denomina a ellos en el accionar del Estado trinitarios. Pero en realidad en ese momento ya no eran trinitarios. Ya no hay constancia de que existiese la sociedad, sino que continuaban siendo el grupo de amigos, el grupo de conocidos. Sí, una peña. O sea, al final, en realidad fue una logia. Sí, fue una logia de capitaleños que se unió para impulsar estos cambios. Fue una logia de capitaleños. Bueno. Usted pertenece a una logia de capitaleños también, sí. Sí, no, pertenecemos todos, ya estamos todos ligados aquí. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero después que hablamos de la pausa sí vamos a hablar del tema legislativo. Así que vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien.